¿Alguna vez te has detenido a pensar si realmente eres libre? Y no me refiero a si puedes elegir entre café o té por la mañana, o si puedes decidir qué ropa ponerte. Me refiero a esa libertad profunda, la que define quién eres. Porque, a veces, tengo la sensación de que confundimos la libertad con la simple comodidad. ¿Es posible que seamos esclavos de nuestras propias decisiones sin darnos cuenta? Esa es una pregunta peligrosa para empezar, pero absolutamente necesaria. La mayoría de la gente vive bajo la ilusión de la libertad, creyendo que es simplemente hacer lo que uno quiere. Pero si nos vamos a la raíz, a lo que los grandes pensadores y juristas han debatido durante siglos, la libertad es mucho más compleja. Es una carga. Es una responsabilidad brutal. Como decía Guillermo Cabanellas, no es solo actuar, es la facultad de dirigir el pensamiento y la conducta bajo los dictados de la propia razón. Fíjate en el matiz. Propia razón. Si actúas por impulso o por presión social, ¿realmente estás siendo libre? Exacto. Ahí es donde quería llegar, porque el texto que estamos analizando hoy menciona algo que me voló la cabeza, la libertad como una exigencia indeclinable del espíritu humano, pero al mismo tiempo algo extremadamente frágil. Es curioso, ¿no? Algo tan poderoso y a la vez tan fácil de romper. Es que la naturaleza de la libertad es frágil porque requiere, y cito una idea fascinante, una energía moral inagotable. Piénsalo un segundo. Para ser libre, tienes que estar en constante vigilancia. Históricamente, la humanidad ha tenido que luchar a sangre y fuego para arrancar esa libertad de las manos de monarcas o tiranos que decidían todo por la población. Lo que hoy damos por sentado, como caminar por la calle o expresar una opinión, es el resultado de una transformación jurídica y social dolorosa. No es un regalo natural del universo, es una conquista. Y hablando de conquistas y reglas, aterricemos esto en nuestra realidad, específicamente en el contexto de Guatemala y el marco legal que nos rodea. A veces siento que hay una contradicción. Decimos que somos libres, pero vivimos rodeados de leyes, códigos y reglamentos. ¿No es la ley, por definición, una limitante de la libertad? Esa es la paradoja clásica. Pero veámoslo desde la perspectiva de García Maínez, que se menciona en el material. La libertad jurídica no es la ausencia de leyes. Se define como la facultad de hacer u omitir aquello que no está ordenado ni prohibido. Es decir, la ley traza el perímetro de la cancha. Dentro de esa cancha, tú juegas como quieras. En Guatemala, el Estado garantiza esa libertad a través de la Constitución y tratados internacionales. El objetivo no es restringirte porque sí, sino buscar el bien común. Si todos hiciéramos absolutamente lo que quisiéramos sin límites, no tendríamos libertad, tendríamos caos. Y en el caos, siempre gana el más fuerte, no el más libre. Claro, es como si la ley fuera el contrato que firmamos para no matarnos unos a otros. Pero profundicemos en ese marco legal guatemalteco. Mencionaste la Constitución. Hay artículos muy potentes ahí, como el artículo 4, que habla de libertad e igualdad. El artículo 4 es la piedra angular. Dice claramente que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Pero lo interesante es cómo esto se conecta con instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Pacto de San José. Estos documentos no son solo papel mojado, son blindajes. Por ejemplo, prohíben explícitamente la esclavitud y la servidumbre. Parece obvio hoy en día, ¿verdad? Pero el hecho de que tenga que estar escrito nos recuerda que la libertad no está garantizada eternamente. Si el Estado no la protege activamente, o si nosotros como ciudadanos no la defendemos, se erosiona. Tienes razón. Y hay otro aspecto que me inquieta. Hemos hablado de la libertad de hacer, pero ¿qué pasa cuando el Estado te quita esa libertad? El documento habla de la privación de libertad. Es el castigo máximo, aparte de la muerte en algunos lugares. ¿Cómo se justifica que un Estado que promete proteger tu libertad
te encierre en una celda. Es el punto de quiebre del contrato social. La legislación establece que la única forma legítima de privar a alguien de su libertad es, primero, por haber cometido un delito flagrante o tener una orden judicial, la prisión preventiva, y segundo, por estar cumpliendo una condena firme. Pero, ojo, incluso ahí, el prisionero no pierde su dignidad humana. El Pacto de San José es muy claro. No se pueden imponer trabajos forzosos que denigren la capacidad física o intelectual. Es decir, pierdes tu libertad de movimiento, sí, pero no dejas de ser persona. La libertad física se restringe, pero la libertad de conciencia, esa capacidad interna de la que hablábamos al principio, esa es intocable. Eso me recuerda a lo que decía Mounier sobre el personalismo. Ser persona significa autoconciencia y libertad. Incluso si estás encerrado, si mantienes tu capacidad de pensar y de adherirte a tus valores, sigues siendo libre en un sentido ontológico. Pero, siendo realistas, qué difícil debe ser mantener esa libertad interior cuando el sistema te ha quitado todo lo demás. Increíblemente difícil. Por eso se dice que la libertad depende de una actitud ética vigorosa. Sin esa ética, la libertad sucumbe. Y aquí entramos en las características que definía John Locke. Él hablaba de la autodeterminación, de no estar sometido a la voluntad arbitraria de otro hombre. Imagina lo que significa eso, ser dueño de tu propia voluntad. Es un poder tremendo, pero también da miedo. ¿Por qué dices que da miedo? Porque si eres dueño de tu voluntad, eres el único responsable de tus fracasos. La libertad elimina las excusas. Si eres libre para elegir, eres responsable de la elección. Por eso mucha gente, aunque no lo admita, prefiere que otros decidan por ellos. Es más cómodo seguir la corriente, seguir al influencer, seguir la ideología de moda, que ejercer el pensamiento crítico, que es la verdadera libertad. La libertad es volitiva, requiere voluntad y requiere inteligencia para deliberar antes de actuar. Me has dejado pensando en eso de la deliberación previa. Vivimos en una era de reacción instantánea. Vemos algo en redes sociales y reaccionamos en segundos. Según lo que estamos discutiendo, eso no sería actuar con libertad, sino actuar por reflejo. Exactamente. Eso es condicionamiento, no libertad. La libertad real es pausada. Requiere análisis. Fíjate en el artículo 13 del Pacto de San José sobre la libertad de pensamiento y expresión. Tienes derecho a buscar y difundir información, sí, pero también conlleva responsabilidades ulteriores. No se trata de decir cualquier barbaridad porque soy libre. Se trata de entender que tu libertad de expresión impacta la reputación y los derechos de los demás. La libertad no es una espada para herir, es un escudo para proteger la dignidad humana. Me gusta esa imagen. La libertad como escudo, no como espada. Ahora, volviendo al contexto de Guatemala. El Estado tiene el deber, según el artículo 2 de la Constitución, de garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad. Es una lista pesada. ¿Crees que como sociedad somos conscientes de que la libertad es un derecho que se puede perder si no se valora? Tristemente, creo que no lo suficiente. A menudo vemos la libertad como el aire. Solo notamos que falta cuando nos asfixiamos. El análisis jurídico que tenemos enfrente nos recuerda que la libertad está limitada y condicionada, no es absoluta, y esa limitación es lo que permite la convivencia. Pero hay una línea muy fina. Si el Estado se excede en sus garantías de seguridad, puede terminar asfixiando la libertad. Y si los ciudadanos abusan de su libertad ignorando la ley, destruyen la seguridad. Es un equilibrio precario que requiere madurez ciudadana. Es como caminar por la cuerda floja, y me llama la atención cómo el texto reitera que la libertad es la base para otros derechos, como la educación o las creencias. Sin la libertad de hacer, los otros derechos son solo teoría. Así es. La libertad es el catalizador. De nada sirve tener derecho a la educación si no tienes la libertad de elegir qué estudiar o dónde. De nada sirve la libertad de culto si el Estado te impone una religión.
Al final, todo se reduce a esa capacidad de autodeterminación. Pero insisto en el punto de Locke: estar libre de un poder superior arbitrario. En una democracia, el único poder superior debería ser la ley, una ley que nosotros mismos, a través de representantes, hemos aceptado. Si nos sometemos a la voluntad caprichosa de un líder, de un grupo económico o incluso de una turba en redes sociales, hemos renunciado a nuestra característica humana más esencial. Es una reflexión muy potente. Estamos llegando al final, y me quedo con una sensación mezcla de empoderamiento y de peso. La libertad no es el camino fácil. Nunca lo ha sido. Y para cerrar, me gustaría retomar la conclusión del análisis. La libertad es la capacidad exclusiva del hombre de ser el edificador de su propio destino. Eso suena poético, pero es pragmático. Significa elegir conscientemente entre lo bueno y lo malo. El Estado pone las reglas del juego, sí, garantiza el marco jurídico, pero la jugada es tuya. La jugada es nuestra. Y eso implica que cada día, al levantarnos, estamos eligiendo qué tipo de sociedad construimos. No es algo que tenemos, es algo que hacemos. Así es. Y la pregunta que dejo para quien nos escucha es: hoy, en las decisiones que tomaste, desde las más pequeñas hasta las más grandes, ¿fuiste realmente el piloto de tu nave? ¿O simplemente te dejaste llevar por la corriente? Porque la libertad, amigos, ¿se usa o se pierde? ¿Se usa o se pierde? Con esa frase nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este viaje al centro de uno de los derechos más fundamentales y, a la vez, más incomprendidos. Esto ha sido una exploración sobre el derecho de libertad. Hasta la próxima.